Chan, soy el encargado del área de informática y telemedicina de la Universidad Maimónides, y con esta charla vamos a cerrar el ciclo de discusión de telemedicina, que estaba compuesto por 4 charlas. La última charla está a cargo de la licenciada Silvia Fábregas. La licenciada Silvia Fábregas es profesora y licenciada en Sociología con estudios de posgrado en Gestión de Ciencia, Tecnología, Innovación y en Tecnologías para la Inclusión Social y el Desarrollo Sustentable. Y cuenta con una amplia trayectoria en implementación de políticas públicas actualmente vinculadas a la innovación en salud pública. Y ella nos va a hablar de la telesalud, los cambios que quedan y los cambios que vendrán. Una mirada tecnosocial. Participación y por el espacio para poder justamente plantear una mirada diferente, un poco teórica, ¿sí? Como bien dijo Eduardo, yo soy socióloga, trabajo desde hace mucho tiempo, esto ya, digamos, también por antigua, en convergencia, ¿sí? Con otras disciplinas, en la multidisciplina. Vengo trabajando tanto con diseñadores y diseñadoras en lo que tiene que ver con investigación etnográfica, y también trabajo en innovación en salud, en implementación de proyectos de innovación que tienden a desarrollos tecnológicos y sobre todo a la inclusión social. O sea, mi campo es más bien el campo de la salud pública, con las lógicas que eso tiene del abordaje de la población, las enfermedades, la relación médico-paciente, la organización del sistema, etc. La idea de hoy, voy a compartir la pantalla, ya la pongo a compartir. Como bien presentaron, el tema de la pantalla tiene que ver con los cambios que quedan y los cambios que vendrán. Desde una mirada tecnosocial, ¿sí? La idea es presentar algunas categorías que tienen que ver con las ciencias sociales, con la sociología de la tecnología, para pensar qué significa esto de la telesalud y la digitalización de la vida también, ¿no? Que nos atravesó en este contexto de pandemia tan fuertemente a todos y a todas, y bueno, y que nos impone un par de preguntas. Ustedes después me contarán o me preguntarán qué relación están teniendo con esto de la telesalud y la telemedicina en general, desde sus prácticas, desde sus conocimientos, desde su formación. Entonces, vamos a empezar. Vi hace poquito esta imagen y me pareció interesante de compartir, ¿no? Un poco vinculado a la situación de confinamiento, a la situación de aislamiento en el que tuvimos que estar todos obligatoriamente, digamos, encerrados en nuestras casas o en nuestros lugares, y tratando de articular la vida con lo que se nos impuso, y pensar, ¿sí? Digamos, en medio de toda esta vorágine, ¿sí? Si todos estos procesos, ¿sí? Y estas tecnologías que se promueven pueden, digamos, ser evaluadas y pueden ser promovidas, ¿sí? Al mismo tiempo de pensar en los resultados esperados o disparar nuevas situaciones no contempladas. Y una de las cuestiones que surgen en relación a eso es que, digamos, los sistemas de salud, el sistema de salud argentino sobre todo, pero en general a nivel mundial, viene parado sobre ya, digamos, viejos desafíos, o desafíos que son contemporáneos, como yo digo ahí más abajo, que están vinculados, como ustedes sabrán, a la transición epidemiológica. Esto quiere decir a la prolongación de la expectativa de vida, a poblaciones que viven más años que nuestras poblaciones que nos precedieron, a la carga de las enfermedades crónicas no transmisibles, a otros colectivos con problemas equiparables a las enfermedades crónicas no transmisibles. Sé que ustedes tuvieron otros reencuentros previos con personas que también hablaron de situaciones en donde se requiere abordar, por ejemplo, la rehabilitación, a barreras de acceso al sistema de salud y la atención, a las diferencias generacionales, y con esto me refiero a tanto en el campo de los pacientes, como también, digamos, a este digamos, momento en el que estamos atravesando, inclusive en este encuentro, en esta reunión, por las caras que veo,
de que somos personas que pertenecemos a distintos recorridos, a distintas generaciones, y que también eso condiciona o plantea desafíos en la formación de los especialistas, en la formación de los equipos de salud, al mismo tiempo que los pacientes. Y las brechas digitales, ¿sí? Esos son los desafíos contemporáneos. Pero ¿qué pasa a partir de la emergencia del coronavirus, ¿no? O sea, ¿qué sucede, digamos, a partir de que a las personas, digamos, se las alienta, por un lado, y con justa razón, a quedarse en su casa, a cuidarse, a practicar lo que se llamó el distanciamiento, o lo que se llama también el distanciamiento social, pero al mismo tiempo es cómo lo practicamos, ¿no? Y al mismo tiempo, en términos de salud, cuidamos y gestionamos, ¿sí?, el temor, la situación de temor, la seguridad, la buena seguridad, damos continuidad a los cuidados, y al mismo tiempo el desafío de aumentar la eficiencia y la eficacia de los servicios de salud. Y cómo posicionar también en frente a esto a los equipos de salud, a las personas, ¿sí?, que están trabajando en el sistema de salud, y a los pacientes. Y que en todo este contexto, digamos, se cruza otra situación, que es la transformación digital o la digitalización de nuestras vidas. En ese sentido, y por el tema que nos ocupa, sabemos que la telesalud, y yo sé que esto se ha repasado también en otros encuentros como concepto, ¿sí?, la telesalud que abarca y abraza la telemedicina, todavía genera una tensión, y yo creo que va a continuar esta tensión, esta discusión, respecto a de cuál es la manera tradicional de ejercer el cuidado de la salud. La oposición más fuerte, ¿sí?, o la resistencia, si se quiere, hacia la implementación de la telesalud, se da en relación a distintas dimensiones, a distintos ejes. Por un lado, a la validez del conocimiento que se genera, a los criterios de valoración y de evaluación de los tratamientos que se producen a través de la implementación de una teleconsulta o en el contexto, a las controversias que todavía hay en el ámbito normativo de la práctica, a las condiciones tecnológicas en las que la práctica se produce. Y en este sentido es importante lo de las condiciones tecnológicas, que vamos a reflexionar y retomar un poco más adelante. Entonces, lo que sí sabemos es que las diferentes modalidades de atención que nos puede proporcionar la telesalud, y esto es muy importante destacar, tienen que estar al servicio de las personas y no de la productividad. Quiero decir, tienen que estar al servicio, insisto, de las personas, y no, ¿sí?, inducidas por los desarrollos del mercado o las innovaciones o las tecnologías que pueden producirse, digamos, desde el mercado. No estoy criticando el desarrollo tecnológico en ese sentido. Lo que quiero decir es que no podemos perder de vista que, digamos, no es, digamos, incorporar la innovación en sí misma, sino que para poder, digamos, desplegarnos en este campo de abordaje, en esta práctica, todo esto tiene que estar siempre al servicio de las personas, al servicio de, digamos, la relación médico-paciente y de la modalidad que se adopte para esta relación médico-paciente. Acá me gustaría, entonces, empezar a introducir algunos conceptos que están vinculados a esta mirada tecnosocial y que, digamos, la telesalud, la medicina en general, obviamente es muy intensiva en el uso de tecnologías, en el uso y en la intromisión de innovaciones, ¿sí? Pero en lo personal me gustaría que consideremos esta definición de innovación, en donde se considera que una innovación es un proceso sociotécnico de cambio continuo en las formas de organización, en las formas de producción, y que implica conocimiento científico y que implica conocimiento empírico. Esto es cómo las cosas se suceden en los contextos o en los momentos en el que se generan. Y que además involucran tradiciones, involucran cultura, involucran historia, e involucran tramas sociales y tramas institucionales en un determinado territorio. Y todos estos atributos los refuerzo, ¿por qué? Porque si pensamos en la innovación, ¿no?, yo decía, bueno, la telesalud tiene que estar centrada en las personas.
La innovación, como muchos conceptos de la vida en general, es un concepto que tiene hoy múltiples, ¿no? Hasta tuvimos que ser innovadores en esto de la pandemia, ¿no? Como una forma de resistencia a lo que nos estaba pasando. Bueno, hay que ser creativo, hay que ser innovador. Pero la innovación tiene un fuerte componente vinculado al mercado. Entonces, a mí lo que me gustaría es alejar ese componente y tomar y reponer esta categoría para justamente poder pensar en todo lo que, digamos, está involucrado acá, ¿sí? Todos los aspectos sociales que están involucrados acá, los aspectos sociales, los aspectos históricos y los aspectos institucionales, en los cuales vamos a trabajar o estamos trabajando. Al mismo tiempo, en general, digamos, solemos reflexionar poco sobre la tecnología. Solemos reflexionar poco sobre la tecnología porque pensamos que la tecnología es una cosa ajena a nosotros, que la producen los productores, digamos, de ese tipo de conocimiento, y no nos damos cuenta que estamos históricamente condicionados por la tecnología y que también reproducimos tecnologías, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos pasa? Se hace visible, ¿sí? Y deja de pasar desapercibida esa situación en relación de lo social con la tecnología cuando deja de funcionar o cuando cambia rápidamente. Y en este sentido, la pandemia es el ejemplo claro, ¿no? O sea, vino una situación epidemiológica no contemplada, rápidamente se genera un cambio y muchas cosas dejan de funcionar, entre ellos los dispositivos tecnológicos o la tecnología, si se quiere, organizacional del sistema de salud, que era la consulta presencial, por ejemplo, o el abordaje presencial de las personas. Y entonces, acá, digamos, hay una invitación a reflexionar sobre el cambio tecnológico y social. Y en este sentido, ¿cómo posicionamos de la mejor forma posible a todos los actores que están dentro del campo de la salud, a sus instituciones? ¿Sí? Con esto incluyo también a la universidad en términos de campo formativo, en estos procesos de cambio tecnológico y en estas tecnologías particulares que son las tecnologías digitales. ¿Sí? Cómo podemos revisar, profundizar el papel que desempeñan las tecnologías en general en este proceso de cambio y romper con esta idea de que, o mejor dicho, invitar a pensar que uno no tiene que posicionarse frente a la tecnología de una manera neutral. Esto también está vinculado a, digamos, otras discusiones y otros campos, digamos, de pensamiento, si se quiere, de cómo se produce la ciencia o cómo se produce la tecnología, ¿no? Si hay un proceso lineal, entonces el avance de la humanidad es infinito hacia adelante y todo parece como sobre unos rieles o sobre un tren. En ese sentido, no hay alguna cosa que intervenga como sorpresa o que pueda cambiar el juego. Bueno, la pandemia nos enseña justamente que no hay tecnologías neutrales, que los cambios existen, que las cosas no son lineales, la producción del conocimiento no es lineal, la medicina no es lineal. La tecnología es acción, en ese sentido, entonces, digamos, nos vemos condicionados y las condicionamos, y justamente lo que podemos evidenciar es que al estar tecnológicamente constitutivos y constituidos, tenemos que entender, por lo menos, o tratar de entender, y esto es difícil porque yo sé que cuando uno se forma en el campo de la salud, como en otros campos de conocimiento, la cantidad de años que uno invierte y que uno le destina y le impone, digamos, a la formación, que además es continua, va a ser permanente, es muy alto. Entonces, en este camino, digamos, se agregaría como otra capa más, que es tratar de entender o tratar de reflexionar o tratar de formarse un poco, ¿sí? Un poco más en el conocimiento de estas tecnologías y tratar de comprenderlas, tratar de comprender cómo funcionan. ¿Por qué? Porque están absolutamente conectadas de una manera muy compleja, en un nivel muy alto, nos constituyen y nosotros vamos a constituirlas también. Entonces, digamos, en ese sentido, empezar a conocer un poco más, empezar a reflexionar un poco más, nos puede dar algunas pistas de cómo abordar algunas necesidades que se empiezan a generar y cómo también generar espacios de oportunidades de innovación o introducirnos en espacios de innovación en el espacio sanitario. Entonces, otra cuestión, otra pregunta que se genera es, ya más adentrados,
es en este proceso ya de transformación digital o de digitalización de la vida social, que nos está atravesando a todos y que parece que va también a estar acelerado en próximos años, en la década por lo menos que vamos a comenzar, es entender un poco que todo nuestro comportamiento, el comportamiento de la vida, ¿sí?, ha cambiado muy drásticamente, y que condicionado, digamos, por la pandemia, evidencia, ¿sí?, una necesidad muy importante también de implementar un continuo de alfabetización digital en la formación de recursos humanos, en general. Digo, quien más, quien menos, todos nosotros hemos tenido que aprender a utilizar el Zoom, el celular de otra manera, empezar a archivar la información de otra manera, y ni hablar en los procesos de compartir información de manera segura en la práctica o en, digamos, en un proceso de atención. Y en ese sentido, los ejes de digitalización sobre la atención en la salud, yo los diferencio de esta manera, puede haber otros, pero creo que estos son los principales, ¿no? Y es cómo se va a poner en juego esa digitalización de la vida sobre la atención en salud, sobre el acceso remoto a la atención en salud. Y el remoto no necesariamente tiene que ser sobre una distancia excesiva. Hoy nosotros estamos en una modalidad remota y probablemente no estemos tan alejados en kilómetros unos de otros. Otro eje de digitalización, y que en realidad es una de las premisas o de las metas que tiene la telesalud, es el de evitar traslados y costos innecesarios, ¿sí?, para la continuidad en una situación de salud, evitar riesgos a exposiciones innecesarias, tanto para las personas como para el personal de salud. Digo persona para no hablar de paciente, porque, bueno, tal vez a mí me cuesta a veces considerar solo como paciente una persona, porque entiendo que hay algo activo también en su acceso a la consulta. Por otro lado, esta digitalización también trae la digitalización de registros clínicos, de información clínica disponible, el contar con información oportuna y el reducir la sobrecarga de información. Y estos dos últimos ejes, o estos dos últimos aspectos, tienen que ver con esta cuestión de que también, así como tenemos acceso a los medios digitales para comunicarnos, también tenemos acceso, ustedes lo saben, a el doctor Google, como se decía en otras oportunidades, ¿no?, donde las personas o todos podemos consultar cualquier cosa en cualquier momento, en cualquier lugar, y cómo hacemos que eso sea información oportuna e información de calidad, básicamente. Entonces, ante todo esto, y ante la situación por ahí de pensar que cuando uno incorpora, utiliza o se sumerge en el uso de ciertas tecnologías, tal vez les toque a ustedes trabajarla, tal vez ya estén trabajando con esta modalidad, o estén eligiendo complementar la modalidad, o están incipientemente ingresando a esta modalidad de atención. Digamos, otra cuestión para pensar es, por ejemplo, si la adaptamos sin crítica, si la adoptamos sin crítica, o si la resignificamos. Otra categoría que me gusta a mí trabajar en términos de tecnologías es la tecnología de la resignificación, ¿sí? ¿Por qué la resignificación y por qué no la adopción o la adaptación? Porque me parece que la adaptación o la adopción de una tecnología sin crítica, sin contexto, sin pensar en todas las dinámicas que se generan en torno a ello, la verdad que no promueven o reducen, ¿sí?, la promoción de la inclusión, reducen la comprensión del contexto, reducen de pronto el pensar que un software o un sistema puede estar pensado para un centro que cuente con muchísimos recursos y, digamos, llevado a otra situación o otro escenario, eso cambia radicalmente. A ver, digamos, pensemos en salas montadas, a lo mejor de telesalud con complejidad. Si las llevamos a un contexto en donde lo que primero necesitamos es garantizar la seguridad para que esos equipos estén seguros, y esto lo traigo porque sucede, ¿sí?, de que muchas veces puede montarse un nodo de telesalud, un nodo de telemedicina en
medianamente lugares adecuados, pero tenemos que pensar que no va a funcionar o que tenemos que resignificarla a partir de un montón de cuestiones contextuales que por ahí poco tienen que ver con la práctica en sí médica. Y de que eso nos va a condicionar también para la implementación. En este sentido, entonces, digamos, es importante pensar en cómo resignificamos ese uso de esa tecnología. Es importante tener en cuenta en dónde se está ejerciendo eso, y eso también tiene que ver con tecnologías organizacionales y también tiene que ver con tecnologías vinculares. ¿En qué sentido? En el sentido de, no es lo mismo, digamos, si tenemos a lo mejor un esquema de implementación de esa tecnología, no es lo mismo realizar una consulta cuando conocemos muy poco de la población que vamos a abordar a que cuando la conocemos mucho. Y con esto me refiero a un montón de cuestiones que tienen que ver con, contextos de implementación en donde el lenguaje nos puede llegar a generar una barrera, donde la identidad de esa persona o la identidad autopercibida nos puede generar en el diálogo alguna, digamos, falta de conocimiento de cómo contemplar esa consulta, etc. Y hoy, por otro lado, lo que vemos en la opción de estas tecnologías es nuevamente cómo, digamos, estas tecnologías las tecnologías de comunicación están tan involucradas en lo que va a ser el mundo por venir, que hasta podrían llegar a generar, ¿sí? Digamos, aislamiento social o aislamiento cultural. En ese sentido, es interesante ir viendo, yo sé que también estuvieron, porque estuve chusmeando, estuvieron viendo en otras charlas previas, que, digamos, el país está haciendo avances muy importantes en esto que decíamos antes de cuáles eran las resistencias frente a la implementación de la telesalud, y en ese sentido, digamos, se destaca de que hay un avance muy grande en lo que es el marco normativo, ¿sí? Que todavía no está maduro, pero que hay un avance incipiente para garantizar a los profesionales que se dediquen a ello ciertas condiciones que no estaban todavía legisladas o que no estaban contempladas. Por otro lado, a integrar a los subsectores de salud que componen el sistema de salud de la Argentina, no solo en entornos ciberseguros, que era otra vacancia, sino en una red de integración, por esto que decíamos antes. Si una de las posibilidades que tiene la digitalización de la salud es la utilización de una historia clínica electrónica, bueno, hay que hacer un trabajo muy grande de convergencia de registros interoperables y hacerlos interoperables para que estos subsectores en donde, si recorremos el territorio nacional, en donde podamos requerir una atención, estos subsectores puedan dialogar entre sí, también desde lo digital y de la información en ese entorno. Y fundamentalmente que la digitalización es, como decía un poco antes, se conforma como un complemento al cuidado de la salud, no es una cosa u otra, sino un complemento. Entonces, hay otras cuestiones que a mí también me gustaría mencionar, que son otros campos de conocimiento que pueden intervenir en la formación de las personas que se dediquen a futuro o que definan utilizar como complemento la telesalud, que tiene que ver con también una resignificación del propio campo de conocimiento, y es trabajar en articulación con otros perfiles, en la hibridación de otros perfiles y también en la formación. Esto creo que es un desafío en realidad para las instituciones formativas, con otros actores dentro de lo que es la conformación del conocimiento, ¿sí? Por supuesto, con actores de las ciencias sociales, por supuesto, con profesionales de la comunicación, con profesionales también del campo del diseño, ¿sí? Pensemos que muchas de las interfaces que se van a utilizar o que se utilizan, por más que estén estandarizadas y que cumplan con todos los protocolos de interoperabilidad y de seguridad, tienen un diseño, alguien las pensó, alguien las hizo, eso condiciona también la práctica. Y digamos, se puedan complementar estudios, ¿sí? o indagaciones que permitan, digamos, que esas herramientas digitales, esos contextos, esos entornos que se crean
para poder pensar, digamos, los contextos en donde intervenga la telesalud, sean más nutridos, tengan más herramientas, tengan mejores experiencias y en realidad propicien como mejoras en los resultados de atención para los pacientes y para los proveedores, ¿no? Para los profesionales que ejerzan la consulta. Y ya por ahí para ir cerrando, un poco sobre este devenir de categorías y de pensamiento, los cambios que van a venir están muy vinculados, como decía y como dije, a la digitalización. Creo que va a seguir siendo tan crucial como ahora y más que antes, con lo cual los desafíos de entender las tecnologías de comunicación y de información son muy relevantes. La brecha digital va a seguir siendo un problema para todos y para todas, ¿sí? Para los efectos negativos, o sea, no solamente por una cuestión de inversión y que tiene que estar la conectividad para que se pueda producir, digamos, efectivamente y que se pueda desplegar, desde luego, la telesalud o la telemedicina, sino también en la creación de entornos adecuados. Y en este sentido, la brecha digital me parece que también trae lo que dije antes, esta cuestión intergeneracional, ¿sí? O sea, si pensamos en los desafíos estos contemporáneos que yo mencioné, que tienen que ver con el envejecimiento de las sociedades, con el envejecimiento de la población, bueno, también empezar a formarse o interactuar con otros campos de saber para poder abordar justamente esa brecha que no va a ser solamente desde el lado de la infraestructura, sino también desde un lado cognitivo. Y considerar que, digamos, el elemento humano es un factor clave para la implementación de los programas de telesalud. Vuelvo a insistir, tiene que ser algo que suceda como complemento desde la práctica y no, digamos, solamente porque es más eficiente, ¿sí?, para el sistema de salud, que es una de las, como decía antes, grandes resistencias, más bien, que sea para que la población pueda solucionar algunos de los problemas de salud y siempre contextuados. Realmente el despliegue de la telemedicina, el despliegue de la telesalud, me voy a corregir la definición, va a realizarse cuando podamos justamente resolver problemas de salud contextuados, ¿no? Cumplir con esto de, a través de las tecnologías de comunicación, reducir brechas y reducir distancias, que son los ingredientes en definitiva, principales de esta ecuación. Bueno, voy a dejar aquí, compartir. No sé si... Silvia, ¿ya terminaste? ¿Concluiste? Bueno, ¿hay alguna pregunta que quieran hacerle? Yo quiero hacer una pregunta a Silvia, independientemente de esto, que obviamente creo que todos estamos de acuerdo en el avance que esto significó y que en este momento, entre comillas, gracias a la pandemia, se nos dio un empujón a todo este aspecto de la telesalud que hubiera llevado, no sé si décadas, pero muchos años más. Y que gracias a eso hay un desarrollo explosivo. Pero desde el punto de vista sociológico, ¿qué pensás que va a pasar con la medicina tradicional? Bueno, me gusta la pregunta y en un punto no me animé a incluir en la presentación alguna línea respecto de eso porque sé que puede generar algún tipo de rispidez o algún tipo de controversia. Yo creo, esto más que, bueno, tiene algo de socióloga y algo de un poco de percepción personal. Sí creo que el cambio tecnológico, como vos decías, Eduardo, que estamos atravesando, legitimó esta práctica. Y a su vez creo en que la cuestión intergeneracional, ¿sí?, y la incorporación de los nativos digitales, los llamados nativos digitales, al devenir, ¿no?, de la sociedad, digamos, van a
tal vez cosifiquen, o tal vez desde lo sociológico, o tal vez no generen ya tanto ruido respecto a si el médico se ve amenazado, ¿no? Esta discusión de si el médico se ve amenazado en su lugar de la consulta, que la consulta tiene que ser presencial, que si no es presencial no es. Realmente creo que la pandemia lo legitimó, y creo en que a futuro, y no tan lejano, las nuevas generaciones me parece que van a tener discusiones que ya no van a ser discusiones, que van a tener, digamos, otra relación con las tecnologías. ¿Y por qué lo sostengo? Lo vengo sosteniendo porque se están dando otros procesos sociales en la región, sobre todo, y lo estamos viendo, que tienen que ver con el uso de las tecnologías, el uso de las interfaces digitales, ¿sí? O de los medios digitales, para plantear demandas políticas, para plantear reclamos ambientales, o sea, ese espacio mismo, hay toda una vida en relación a lo que son los juegos, ¿no? Lo que se llaman los gamers ahora. Hay todo un mundo ahí que está sucediendo, entonces la relación va a ser otra. La preocupación es quién diseña esas tecnologías, ¿sí? Cómo las piensan, sobre qué soluciones se piensan esas tecnologías, justamente para evitar lo que se dice en el campo de la tecnología, un cierto sonambulismo tecnológico, y que desconozcamos todo lo que está ahí puesto, ¿sí? Cómo interviene esa relación. No sé si con esto por ahí último soy clara, pero de ahí por ahí la invitación a empezar a formar en este campo también la convergencia con otros saberes que construyen estas tecnologías y que generan también esta interacción del conocimiento, además de todo el saber y el cuerpo del saber médico. Yo me refería más específicamente a... Yo voy a esto. Ya sabemos que las nuevas generaciones son generaciones ya nacidas tecnológicas, y van a aceptar mucho más las tecnologías en forma natural que lo que hacemos nosotros. Pero yo me refiero, digamos, es una duda filosófica que uno tiene. Así como yo siempre consideré que un médico, para formarse en alguna de las especialidades, cardiólogo, gastroenterólogo, etcétera, etcétera, debe pasar, en mi opinión, debe pasar por una vista general de la medicina, como lo da la clínica, y luego dedicarse a ser cardiólogo, o dedicarse a ser gastroenterólogo, o neurólogo, o lo que sea. Mi duda es si las nuevas generaciones salen y se abordan directamente la telemedicina. Eso, no sé, resiente, en tu opinión, ¿no? Resiente la atención, es decir, si no tienen una vista más clínica, presencial del enfermo, y después se dedican a la telemedicina, yo creo que para mí sería mejor, porque el médico que se dedica directamente a la telemedicina, no sé, mirá que yo soy el encargado de telemedicina, te aviso, pero no sé. No, perfecto, no, entiendo, no, entiendo a qué punto vas, y tal vez creo que en ese sentido, como decís, inclusive te agrego otra capa. Creo que todos tendrían que tener algún pasaje por lo generalista, ¿no? O sea, también, claro, antes de una especialización. El desafío creo que viene para esto que como vos decís, sos el especialista, es en la formación también, es tomar esto como un campo de especialización, después de haber tal vez atravesado como todo un camino más de lo que viene siendo lo tradicional. Yo creo sociológicamente que una cosa no reemplaza a la otra, y que no son caminos alternativos. O sea, que el campo disciplinar permite después un nuevo rol o una nueva función
más adelante, como vos decís, después de un recorrido hecho dentro de la lógica de construcción del saber médico, ¿no? Es una vertiente, es un complemento, de ninguna manera reemplaza una cosa por otra. Claro, porque yo me refiero, digamos, pongámosle, los chicos de hoy en día prácticamente no saben matemáticas, no saben sumar, restar, dividir ni multiplicar. ¿Para qué si tienen la calculadora, la computadora? Pero yo creo que eso le restó de alguna manera a la formación de su aparato psíquico, le restó muchas cosas, porque no es solamente saber el resultado de cuánto es 3 más 2, sino que implica una serie de mecanismos cognitivos que le ayudan mucho al desarrollo. No sé qué opinás vos, te está escuchando también el doctor León Ferder, que es el vicerrector académico de la Universidad Maimónides. No sé si quiere agregar algo, ¿querés agregar algo? Sí, gracias, Eduardo, y bueno, quiero felicitarla a Silvia por la charla, muy interesante. Además, es muy interesante el hecho de poder ver el pensamiento que tiene alguien que no viene específicamente del cambio biológico, ¿cierto? No que viene con otro pensamiento, pero yo todavía no me queda del todo claro y quiero aprovechar ya que estás vos para preguntarte, eh, ¿cómo ves vos el enfoque social de esta problemática? Porque esto va a ir generando también otro gran inconveniente, que es que la misma tecnología va a ir generando diferencias muy grandes poblacionales, donde vos vas a tener gente con posibilidad de acceso, gente con baja, porque hay gente con ninguna posibilidad de acceso. Yo creo que eso también va a ir generando algún tipo de inconvenientes que vamos a tener que de alguna manera ver cómo se van superando. Esa sería una pregunta que te quiero hacer. Y bueno, contestar, a ver si podés darme o Eh, comentar un poco esto. Después vemos si... bueno, yo creo que hay que trabajar mucho desde este lado, ¿no? Desde la inclusión social, básicamente, y que la tecnología tiene que estar en función y tiene que estar concebida desde la inclusión social. ¿Qué hacemos cuando no tenemos los fierros? Porque, digo, si uno piensa en conectividad, ¿qué hacemos cuando no nos llega la antena o la señal a algún lugar? ¿No? Ese es un problema, pero también digamos, de alguna manera una demanda que tiene que ser social hacia, digamos, propiciar condiciones de desarrollo y que justamente estas brechas de desigualdad se reduzcan, porque si no, vamos a estar operando sobre la desigualdad y no sobre la igualdad o sobre el acceso universal a la salud, inclusive como derecho. Así que sí, creo que es un desafío y creo que en algún punto lo tiene contenido la telesalud en sí misma, que es, bueno, si tengo que acortar esta distancia, también qué distancias tengo que acortar, perdón, y justamente también son digamos, de infraestructura, son de condiciones económicas y también son culturales, porque también creo que pueden generarse barreras o pueden generarse brechas en función de repertorios simbólicos, ¿no? O sea, no pensando justamente en por ahí la infraestructura o lo biologicista, sí también desde lo simbólico. Si es lo mismo, digamos, mantener una consulta con personas que tengan un mismo lenguaje que el que puede tener el profesional que me va a atender, ¿no? Sabemos igual que es difícil porque cuando uno va a una consulta médica hay algo del orden de desconozco todo lo que sabe el médico, y eso es así, digamos, pero conocer esas comunidades, conocer cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus percepciones. Sí, es un desafío enorme, me parece que es un desafío que inclusive trasciende a la medicina o en realidad recupera de la medicina, ¿no? La
la salud para todos, digamos, otras cuestiones, pero que la tecnología no es enemiga o el uso de las tecnologías de comunicación no son enemigas de reducir esas brechas o de generar condiciones para que esas brechas se reduzcan en sí mismas, digamos, ¿no? Esto de justamente ese es, y eso es algo que, gracias por preguntarlo, porque me parece que cuando yo quise decir que no tenemos que tomar a las tecnologías como neutras, tenemos que prestar atención justamente a esto, ¿no? O sea, dónde estamos generando desigualdad y cómo podemos hacer para no generar problemas o para no profundizar problemas. Y también por eso es que tienen que estar en función de las personas y, digamos, de la vida en comunidad y no en intereses particulares, porque ahí es donde los intereses particulares, los intereses del mercado, digamos, en disciplinas tan sensibles también a la relación con la innovación tecnológica fuerte y los desarrollos tecnológicos vinculados al mercado, bueno, pueden propiciar justamente estos problemas, ¿no? O profundizarlos, mejor dicho. Silvia, yo tengo acá una pregunta de supongo que será Laura, ¿no? Laura Valdomir, que dice, las nuevas tecnologías invadieron tanto la sociedad a tal punto que ya no se utiliza lo cognitivo para resolver. Pero también es verdad que es una forma de inclusión. Bueno, más que pregunta, es una afirmación con algo de inquietud. Sí, con inquietud, pero también es verdad que es una forma de inclusión, ya que las nuevas tecnologías hoy día nos permiten comunicarnos en tiempos como los que atravesamos por causa de la pandemia. Sí, digamos, es un razonamiento que hizo. Sí, pero sobre lo cognitivo hay algo para pensar también, porque en realidad siempre estamos utilizando algo. Entiendo y voy en la línea, a ver, si eso va en la línea de que cuando a veces le delegamos al GPS, ¿no? Le delegamos al GPS que nos diga dónde ir, dónde venir, dónde doblar, por qué camino ir, y un poco se me ocurre que como pasó con la migración a la calculadora, ya muchos podemos correr el riesgo de perder el sentido de la ubicación o de no saber, ¿no? Como, sí. Entonces, se reemplazan, y ahí es, de vuelta, las tecnologías no son neutras, nos generan y generamos nosotros también como una relación ahí dialéctica entre ellas, que nos condicionan y condicionan a la sociedad. Pero también digamos, generan por ahí otro tipo de saberes que no son tan consolidados, que todavía no sabemos a dónde van y que no podemos evaluar si son buenos o son malos, per se, digamos, ¿no? Nos generaron otras habilidades o rompimos también con esto de acortar en las distancias y la noción del tiempo, de la vivencia del tiempo, a lo mejor atravesar inclusive un contexto de encierro como el que estamos atravesando, igual relativamente cercano a nuestras personas o a nuestros seres queridos, o inclusive pensando en un proceso de atención, acompañando a una persona que por ahí no podríamos acompañar de manera presencial, ¿no? Esto del celular en las salas de las personas que estuvieron, digamos, convalecientes o atravesando, digamos, situaciones de salud muy complicadas con esto del coronavirus, nos permitieron también otro tipo de interacción social. Creo que hoy está todo tan abierto, tan así efervescente y tan vivo. Bueno, las ciencias sociales siempre vieron que van un poco atrás de los fenómenos, o sea, necesitan un poquito de pista y de tiempo para poder pensar y reflexionar. Por ahí pueden prever algunos efectos pero creo que está todo tan abierto, entonces es como observarlas, analizarlas, entenderlas y ir en esta línea, en la línea de la inclusión mediante la tecnología y no la exclusión. Sí, lo que pasa es que esto que vos decís depende mucho de la iniciativa personal. Voy a esto, lo que vos trajiste a colación, las nuevas generaciones con el GPS. Te lo digo de un ejemplo familiar. Mi hijo, típico millennial, va en el coche con el GPS. Ahora, si vos le preguntás, por ejemplo, va, qué sé yo, no sé, por corriente, por decir una cosa ahí, ¿dónde estás? No sé, qué sé yo, si no se fija en el GPS, no se preocupa él por saber dónde está.
Y la otra es cuando uno va al banco y dice, se cayó el sistema. Entonces ya no se puede atender. Antes no había sistema, pero te atendían igual. Entonces depende de la iniciativa propia, personal de cada uno, de no tomar la cosa más cómoda de apoyarse exclusivamente en la tecnología y ya está, y estar, como se dice ahora, en la zona de confort. Debe ser una frase que a ustedes no sé si les gusta, pero a los psicólogos sí les gusta. Es efectivo igual a veces, es efectivo entender que uno está cómodo en un lugar y que necesita. Zona de confort, ¿no? Entonces todo lo hace la tecnología. Entonces yo creo que este avance tiene que, digamos, que ir de la mano con gente como vos, desde el punto de vista sociológico, para que no pase esto, ¿no? Para que no se vuelva una cosa tan unilateral que los que están de este lado no se preocupan más nada de nada, porque total todo es la tecnología. Y los que están del otro lado son los excluidos permanentes. Entonces me parece que la única forma de zanjar la brecha y de que tampoco nosotros nos bandiemos para un lado o para el otro, es ver que alguien nos tenga siempre presente la mirada sociológica, ¿no? Sí, la mirada sociológica, la mirada antropológica, las miradas desde la comunicación, inclusive yo incluí también en la presentación, a mí me parece que los diseñadores industriales, los diseñadores multimediales, tienen muchísima injerencia en proyectar los futuros, ¿no? También, justamente desde esta mirada, ¿no? Desde una mirada, el campo normativo tiene también que acompañar, porque si no después también es como que nos quedamos sin otro tipo de protecciones, inclusive que también pueden reducir, mejor dicho, también pueden aumentar la brecha en vez de reducirla o generar más inequidades. Me parece que es un desafío también de todos los campos de conocimiento, de empezar a ver en qué pueden hibridarse, en qué pueden converger, aportar. Mi mirada siempre va a ser desde la inclusión social y desde el desarrollo y de propiciar mejores condiciones para las personas y para las sociedades, ¿no? O modificar o transformar problemas, digamos, encontrar soluciones a problemas que son realmente sustantivos. Pero sí me parece que es empezar a pensar en los espacios formativos también, es estas reflexiones o algunos puntos de reflexiones, bueno, de manera de cuando uno esté ya en el ruedo o esté andando esto y utilice, por ejemplo, la complementación de la teleconsulta, por lo menos ya esté advertido de varios de sus implicancias, digamos, ¿no? O de todo este ecosistema que venimos hablando de cosas que están involucradas. Ahí veo otra preguntita que dice si es posible, ¿no? Pensar la inclusión social. Para mí es imposible pensarnos sin tecnologías, insisto. Hay muchas tecnologías que nos precedieron y que hoy nos involucran, o sea, la electricidad, ¿sí? O todo lo que nos demanda la electricidad es algo que se desarrolló muy previo a todos nosotros, a todas nosotras, y sin embargo es un sistema tecnológico que sin él sería imposible que tengamos esta charla o esta video. Entonces, creo que el problema de la inclusión o de la exclusión no es en sí el avance científico-tecnológico, la tecnociencia o el conocimiento tecnocientífico, sino que la inclusión social, digamos, viene por otro lado, pero también está condicionada por la tecnología. Claramente, si viene esas intromisiones o esos desarrollos o esos inputs vienen de intereses o vienen de la mano de desarrollos que solo buscan rentabilidad, que solo buscan ganancia, que solo buscan o perseguir el lucro o la productividad, bueno, posiblemente ahí se complique la cosa, ¿no? En relación a la inclusión social. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la verdad me pareció muy interesante la charla. Le doy las gracias a Silvia por dar gentilmente esta charla que creo que nos viene bien a todos, porque nos incluye una visión que no estamos acostumbrados a esto
y que yo creo que es fundamental. Creo que es fundamental el desarrollo unificado de la parte científica con la parte sociológica. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, bueno, con esto cerramos el ciclo de las 4 charlas. Como veo que tuvo bastante buena repercusión, por ahí el año que viene hacemos otra vez un ciclo de difusión y por ahí la tenemos que invitar a Silvia, porque Bueno, muchas gracias. es necesario. Bueno, entonces, sí, sí. No, yo quería comentarte, creo que justamente primero agradecer a toda la gente que participó en la organización. Realmente creo que fue un ciclo muy importante, interesante y realmente un logro para la universidad. Creo totalmente de acuerdo con vos, Eduardo, que tenemos que seguirlo adelante. Incluso estaba pensando que es interesante la posibilidad de hacer también más tipo mesa redonda un poco, donde tengamos por ahí en el mismo grupo 4 o 5 aspectos que permanentemente puedan ir pasando el pensamiento de unos a otros para ir enriqueciéndolo y dar respuestas a veces más integrales, ¿cierto? O sea, todo eso creo que lo podemos ir pensando para el futuro. Pero bueno, desde ya los felicito a todos, les agradezco muchísimo todos los aportes que han hecho a la universidad y seguiremos trabajando. Gracias. Bueno, gracias a todos y buenas tardes.